the same as any other, I guess, neighborhoods, within 3 or 4 minutes, which is an average. Of course, if the ambulance is out at another call and then we have to send another one from another station, it's gonna take longer. That's something that happens. Don't misunderstand me. You guys doing a great job. The We try to, railroad, yes. the railroad is the one that's preventing the fast access. And that's what we're here to discuss, the railroad blocking, not your service. Your service is great. I mean, Well, I mean, we're trying to do our best, and that's something, yeah, of course, the company would be, I mean, that's what we're discussing. But as far as, I don't know if there's any other questions for myself, or you want to continue with the discussion? If we can, just. I got a few more minutes, so I can take on some more questions, or maybe some thoughts. But if you, can you explain why you need to, the train needs to be under, or why you're under? Sure, no problem. So just some feedback to the comments about the emergency responders. First of all, you guys do great work, so thank you all for what you do. Just an option may be to approach the city about building a fire station or paramedic type building like on Houston Street on this side of the tracks is also an option. Just wanted to put that out there. Yeah, we thought, thank you. No, we had that discussion, I just didn't want it to get missed out. So interstate commerce, right? So on average, through the interchange gateway, we cross about 21 to 24, 27 trains a day. That's between both carriers. Unions, I forget. Try to speak as loud as I can. Union Pacific represents for about 60% of that. That is traffic that goes in and out through interstate. That traffic gets processed at Port Laredo, which is about 13 miles from here. So the majority of the work that you see is happening outside of town. A lot of the traffic that's out here is either stopped in transit going to and from Mexico, and some of the things that we've discussed in prior meetings are opening the crossings. For one, moves the problem to Jefferson Street. So I know you made the comment earlier, maybe it was a gentleman behind you, that Jefferson is always blocked. That's actually the crossing that's almost always left open. That, you know, to your comment, so what would happen is when you open up the crossing, it requires the length of the train to be separated by 250 feet, so it kind of just moves the problem elsewhere, right? Not only that, it takes an average of about 20 minutes on every separation that you're going to do, so you're going to be over all the crossings that much longer, impeding different things. Then when you put it back together, there's a federally mandated air test that needs to be performed on the entire train, depending on how long, you know, there's different rules behind that. I would be here all day talking about it. We understand that, but is their problem, you know, and the city and the railroad should make our life easy, building a bridge. Okay, and I can't speak to that, but to your comment, I agree with you that all of us together should be able to work towards a common goal, which is to try to do the right thing for all parties involved. Collectively, right? And I'm by no means here trying to point the finger at the city or the community or the railroad or any of that. Yeah. The railroad got the rules and procedures and everything. I'm not interested in them. I don't want a job over there. And you know, I'm interested in coming in and out of the yes, sir. My neighborhood. Okay. And you know, I understand very well the federal laws, the rights that they got. I also very familiar with the laws about having the streets free. Okay. There's laws, they were built in 1930 when they first built the railroad. So they got the right of way, and every land that they need is theirs because it's for the progress of the benefit of the United States. But also we got rights, and not to make it easy for them, we're going to suffer and spend more money and everything. So I appreciate your comments, everybody, and really I think that's why we're here, right? To try to present some options that we've discussed. It's not just the city or the emergency responders. TxDOT is here too to present different things, and I'm sure we'll hand them the mic here in a little bit. But that's why we're here, right? Here's some options. Let's see what we can do. And if this doesn't work, let's go back to the drawing board and try to come to a better place. I'm just here to let you know that.
I'm just here to let you know that we're definitely, Definitely gonna cost some money, but I better do it now than wait They're not 20 feasible. years and it's They're gonna not cost cost more effective money. for us, and they're not. And everything is going more expensive. So it's cheaper if we spend the money right now. yes, sir. Excuse me just for a second, I think, if you don't mind. Yes, ma'am. Yo nomás quiero decir algo, ¿verdad? Nomás quiero Can you break the crate, separate, keep space there in certain hours? That's not currently something that we can do. Guys, if you don't mind, can I just take her question, please? She's been trying to ask something for a little bit. Yes, ma'am. Ok, yo estoy aquí porque yo andaba en varias casas con don Pancho, andaba entregando los flyers, hablamos de lo que íbamos a hablar. Entonces, el tren no lo van a quitar. Wilkinson, le hemos dicho, hace mucho ruido la máquina, él la compone. Necesita esto, el otro, mucho aire, él la compone. Todo lo que necesitamos nosotros aquí, que Wilkin nos hace, que queremos nosotros que haga, él lo hace. Él da donaciones para lo que sea. Él ayuda mucho aquí en el barrio y mucha gente ha dicho aquí el barrio. No lo van a quitar a Wilkinson, no van a quitarlo de él. Ahora, la ambulancia que llega, la ambulancia han venido por mi hija. El chofer de la ambulancia no sabe ni por dónde irse, está por el colegio y aquí está el señor del colegio, está por acá por otro. Se van aquí, oiga, ¿para dónde vas? Voy para Mercy. Oye, ¿por qué no te vas por acá? ¿Qué vas a hacer para el colegio? No saben por dónde andan tampoco porque no conocen el barrio. Ahora, otra cosa, de aquí del barrio hay mucha gente que ¿por qué le están poniendo al barrio de Los Olvidados? Aquí era la Ladrillera y fue el primera que se puso la Ladrillera. Aquí están todos ellos. ¿Cómo se llamaba? La Ladrillera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién trabajaba aquí? Los abuelitos, los tíos y todo. Ahora, ¿por qué el barrio de Los Olvidados? ¿Quién está poniendo eso? ¿Por qué no le dejan la ladrillera? ¿Por qué no dejan la No, ladrillera? es una, no están poniendo barrio de los Sí, es lo que dice aquí. No somos nuevos, nosotros no somos rentarios, Es somos lo que dice el barrio de propietarios. Los Olvidados. Y aquí, ahorita está llegando gente que apenas se están cambiando para las casas de renta y quieren venir. Pongan Los Olvidados, pongan esto, quiten a Wilkinson. Oye, nosotros tenemos ya 50 y tantos años aquí. Y aquí se conoce el barrio de la ladrillera, no me acuerdo. Eso está mal. Thank you for your comments, ma'am. Excuse me. Excuse me, ma'am. No, thank you. No, thank you. Go ahead. Ándele, y quieren dejar paz. No me rajo, señor. Nadie se raja aquí. No nos rajamos, ¿eh? No nos rajamos de aquí. Estoy. Aquí estamos y no nos Aquí rajamos. estoy, soy la señora Sola de todo, aquí me conocen. Nadie les está quitando el nombre de los de la Él acaba de empezar. Aquí estamos en la Ladrillera. Mire, Aquí es, no, no. El grupo que se formó, déjenme explicarles, ¿ok? El grupo que se formó es un grupo, una asociación de residentes que se pusieron ellos mismos, no disculpe, aquí están, aquí están, son varios los que están aquí. Ellos se pusieron ese nombre, Los Olvidados. ¿Por qué? Porque, imagínense por qué. ¿por qué? Porque estaban los olvidados. ¿Estábamos? ¿De qué manera? Y sigue, pues, ¿De qué manera? que ellos seguían pidiendo, ¿verdad?, soluciones a los problemas de esta colonia. Estamos olvidados. Y entonces ellos decidieron ponerse ese nombre, que son libres de hacerlo, pero jamás le han cambiado al nombre de la Ladrillera. Es más, ahí mismo dice en el volante que estamos hablando de los residentes de la Ladrillera, por el representante del grupo. Okay. Es todo lo que está la diferencia. No se preocupen, nadie está poniéndole otro nombre a este Pero grupo. así no hubieran empezado. Nadie. Así hubieran empezado. Todas las citas que tenemos aquí están, todas las citas, aquí traigo el tanque, aquí traigo todos los papeles. Ya, quedó bien. Es la Ladrillera, sigue siendo la Ladrillera. Vámonos con el verbo. Vámonos con el verbo. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por haber venido. ¿Me oyen todos? Mi nombre es Pancho, como todos me conocen aquí como Pancho. Yo soy el culpable que fue y dejó todos los flyers en todas sus casas. Yo represento y estoy con el grupo que nos pusimos el nombre Los Olvidados hace 8 años que comenzamos esta situación. Éramos los de San Ignacio, García,
Benavides, Calaján, los que estábamos ahí. Para allá, Ok. para allá, por acá no. Por eso, bueno, déjeme ir punto por punto. Por eso, cuando nosotros nos juntamos y decimos, oye, hay mucho tráfico pasando por aquí, buscan muchas trailas nosotros, porque ahí nos estorbaban a nosotros ahí, ¿verdad? Y pues vamos a juntarnos y vamos a ver qué le podemos hacer a Volker, que saquen las trailas estas. Verónica y Charlie dijo, vamos a hablar con nuestro reina, que es el Vigo Ley. Fueron y hablaron y ellos vinieron con nosotros y dijeron, bueno, nosotros les ayudamos, pero ustedes van a representar la ladrillera, pero necesitan un nombre. ¿Cómo les vamos a poner a nosotros, no el grupo nosotros, cómo se quieren llamar? Viven en el barrio. Por eso, pero somos de la ladrillera, pero como grupo, como comité, necesitamos un nombre, ¿verdad? Y nos juntamos nosotros y decimos, es que desde que nos ofrecieron muchas cosas de Tatañolo, JC Martin, Betty Flores, todos esos se olvidaron de nosotros, de todo lo que le pedimos. Entonces nos decidimos, dije, pues vamos a llamarnos Los Olvidados, porque ya se olvidaron del barrio este. ¿Pero por qué no le dejaron también la ladrillera? ¿Mande? Debieron dejar la ladrillera. Somos la ladrillera nosotros. Pero aquí no dice la ladrillera. Sí, dice los de a ver arriba dice la ladrillera, el grupo, Los Olvidados de la Ladrillera, que somos nosotros. En ese punto, todo, por eso ustedes están aquí, por eso yo voy los Estamos aquí porque vamos a ver qué es lo que están arreglando. Y es por eso que pero mucha gente ustedes, cuando venía, que estábamos así viviendo, ¿se acuerdan? Lo que teníamos juntas. ¿Qué pasó? Pero yo les dije a todos, ¿Quién estaba aquí? Nomás yo y ella. nomás ustedes están en la ¿Qué junta. tanta gente hay aquí? Hay mucha gente de Ustedes están en la junta, todos ustedes están en la junta. Nomás que la junta necesita un comité para que pueda ir a hablar con el concilio. Nosotros vamos y hablamos por ustedes. Por eso tenemos a ustedes aquí ahorita, para que ustedes digan sus opiniones a la gente que viene del Chile. Oye, para que siga la junta, mientras que dure la junta, que sean el comité de la ladrillera para poder seguir. ¿De acuerdo? Y nomás por el día, nomás cambie por estas cuantas horas, cámbiense el nombre, por favor, para poder seguir. Los organizados estábamos nosotros, mira, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo entiendo lo que están ¿Sí o diciendo no? ustedes. Cambiar nombre ahora de la ladrillera. Nomás por una hora. Por una hora. Pero yo no puedo decir si lo cambio, tengo que contar con todo. Es como se hace por el con todo. beneficio de seguir en la... Es como se hace todo. Porque en realidad no tiene caso que estemos defendiendo esto. Pero esta no es discutación, esto es para que ustedes vengan y les digan sus opiniones a ellos, no a nosotros. Por ley, cuando haces un comité, tienes que tener gente y un nombre y varios y hacer juntas. Esto es por ley para que un comité. Esto hacemos nosotros. Pero a seguir. Sí, podemos seguir en la junta porque tenemos otros que quieren hablar también y de empezar con las de nuevo de las preguntas. Lo puede dejar aquí abierto durante ciertas horas, en las mañanas y en las tardes. Sí, dice el ferrocarril que no lo pueden hacer. ¿Por qué no? Porque hay un plan en todo. ¿Por qué? Porque hay un pro y con en todo y luego nunca se soluciona nada. Sí. Pues, no tengo dos niños, tengo una niña y un niño. I have to go drive all the way to Lafayette. El meeting se trata de que, o sea, el railroad está aquí y es para beneficio de la comunidad, para beneficio del país, porque pasan por aquí las importaciones. Pero lo que estamos aquí es para buscar una solución para nosotros,
para que el railroad siga trabajando ahí, pase, que pero no se que quede nosotros tengamos entrada y salida libre y todos los camiones que están. Sí, Esto es lo que se trata este meeting. Lo que se está pasando, lo que está pasando también, la dirección que nos dio el concilio fue de buscar una ruta alternativa, ¿verdad? Le estamos... ¿Mande? ¿Para el tren? No, para las trocas. Sí. Porque ya viendo que el tren está donde está, ¿verdad? La dirección que nos dieron el concilio fue a buscar un alternative truck route. Fue la dirección. ¿Les importa más el business que la gente o qué? ¿Para qué troca? No puedo hablar para ellos, pero para eso estamos, para escuchar, y no podemos hablar para el... Y el mero problema es que causa esto de aquí. No, claro que sí. Las trailers es una parte, Sí. pero el mero problema es la pasada esa. ¿Qué es el tren? Ese es el mero problema. ¿Qué es el tren? La pasada, o sea, Todo lo que queremos trabajar y entrar Sí. una calle para el barrio, no tenemos calle del barrio. Si ve... Ese sí, puente que hicieron nomás no le sirvió a nadie, porque Sí. nomás se sube en bicicleta. Y uno del viejo no se puede subir. ni para hacer ejercicio. Ok, sí, podemos seguir, ok, porque ya le dimos la información del tren, no estuviéramos aquí, si podíamos mover, y ese es el primer punto, si ven en el programa, de mover el tren, es el número uno opción para nosotros, para todos. Pero ya claramente ya nos dijeron aquí, a ustedes, a todos, que el tren no se puede mover o no se va a mover, ¿verdad? O no se va a quebrar. Ya nos están diciendo eso. Son las opciones que nos quedan, ¿verdad? Es donde estamos buscando soluciones, ¿verdad? Opciones. Que no se quede tanto tiempo ahí atravesado. Yo digo, se puede quedar todo el tiempo, hagan un puente, 2 puentes. Y se pueden hasta venir y traer más. Bueno, estamos buscando también opciones de plazo largo y plazo corto, ¿verdad? Va a ser algo inmediato que estamos buscando ahorita. Lo que estamos viendo como puentes se está hablando 5 o 10 años adelante de eso. Oye, ¿lo quieren hacer con carrucha o qué? Pues el dinero, primero. No sé dónde van a sacar el dinero para hacer el puente, se tiene que buscar, programar ese dinero para empezar, ¿verdad? Entonces, es una cosa. Lo que estamos buscando ahora... Sí. Pero estamos hablando años. Lo que estamos pidiendo ahorita son opciones que podemos ayudar ahora, inmediatamente. Estás hablando mío. Toda la property y eso que están siguiendo hay muchos lugares. 10 years, Pues es donde vamos, porque si ve el papel, el mero último opción es la que donde queremos presentar ese, porque sí se puede ir por esa vía. No hemos llegado a ese punto porque pues estamos ahorita discutiendo esas cosas, pero ahí a un lado que sigo Casabeno es una opción, ¿verdad? Y es la opción que estamos viendo a esa opción. Así es. Si ve el papel, es el último opción que estamos viendo. Voy a pasar el micrófono a Melissa Montemayor, que es directora de TechStock aquí en Laredo. Para que nos pueda platicar, hay un estudio también que andan trabajando, pero a lo mejor puede contestar unas preguntas que ya se han hecho. Thank you. Thank you. My name is Melissa Montemayor. Again, I'm the district administrator for TxDOT Laredo District. I'm headquartered here in Laredo. I live here in Laredo. What Mr. Eads was speaking about is that we are right now conducting a study to determine what can be done here. The first step was you stepping forward and coming forward with your concerns, and that's wonderful because that's where it all starts, at the grassroots effort here with you in the neighborhood. And so now we, TxDOT, the city of Laredo, and the railroad have come together,
and we are investing in a study to determine what the alternatives are to come to the solutions to the issues that you're encountering here. Some of the alternatives, I'm not going to present the alternatives here tonight. I'm not prepared to, I don't have a presentation with me, but we hired a consultant, a professional consultant, that is very used to dealing with railroad type projects, has a lot of experience in developing solutions, and that consultant is going to come to Laredo on April the 26th. Right now they're scheduled to be here at 11 o'clock in the morning on April the 26th at our district office on Bob Bullock Loop. I'm trying to get that changed to the night before at 6 o'clock in the evening. I'm still waiting to hear if the consultant can be here the evening before, but I'll relay that information to Mr. Eads, and we'll make sure to get that out to everybody right before the meeting. But as I said, the solutions that our consultant is coming up with, they'll vary from at-grade, at-grade type improvements to solutions like, say, the Scott Street overpass. They all obviously require a different type of investment. An overpass, from my experience, and I've been working for TxDOT for over 20 years, I don't know if you've traveled Loop 20, but the most recent overpass is the one there at International and Loop 20. An overpass like that cost about $20 million. So something here, I can't tell you exactly how much it would cost because we haven't scoped it out yet, or even if that alternative is viable. But, just to kind of give you a ballpark of what overpasses cost. Now, the study, we're going to present all the alternatives, but how about the overpass on College? The one here at the college, that was built quite a long time ago, and if I could find out, I can find out what that cost. But inflation. More equal. The only thing is that what that cost back when it was constructed many years ago, today's cost would be much higher. Typically, our projects increase 4% every year, so 4% more from one year to the next. To make it now, they wait 10 years because it's going to be more expensive then. Definitely, because of inflation. Yes, definitely. So we're going to present those alternatives, but ultimately, we will turn those alternatives over to the city of Laredo. The city of Laredo will then in turn give those to the city council, and it'll be the city council to determine which alternative they feel is the most feasible for them, and then obviously to approach. Perhaps there's things that could be done in phases, or perhaps there's things that could be done today with maybe a longer term approach as money becomes available to the city of Laredo. But we're happy to be able to present that on the 26th.